Hola, ¿qué tal? Venimos a presentaros este trabajo, esta investigación que todavía estamos desarrollando, a la que hemos titulado Diabetes X, un podcast conversacional sobre diabetes y su difusión como videopodcast en Instagram, que estamos realizando la profesora Laura Zazo y yo, el profesor Alfredo Arense de la Universidad Francisco de Vitoria. Básicamente, los objetivos los hemos centrado en tres. El primero es analizar los programas de Diabetes X, que es un formato creado por Periodistas 360 para el laboratorio Dexcom España, y está formado por 3 bloques de 4 episodios cada uno y que son publicados en formato podcast. El objetivo segundo es analizar su estrategia de distribución y su promoción en las diferentes plataformas y formatos para acercar la comunicación en salud a los nuevos canales de consumo y a sus nuevos lenguajes. Y por último, estudiar el interés de la audiencia por el podcast conversacional, que es el formato que se desarrolla en Diabetes X, y el formato del vídeo podcast, en este caso con fragmentos, con el mensaje de personalidades relevantes en redes sociales para su mayor promoción y su mayor difusión en este ecosistema multimedia. Con respecto a su metodología, hemos aplicado una metodología triple, junto a una exhaustiva revisión bibliográfica que profundiza en la aportación del formato video podcast para generar atención y su posterior consumo en el formato sonoro del podcast. Se llevará a cabo un análisis de contenido de estos 12 episodios publicados. Hemos optado por esta técnica ya que, como indica Berelson, permite la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del objeto de estudio. Se han diseñado unas categorías de análisis que permiten conocer la narrativa utilizada en cada publicación y que se aplicarán tanto a su contenido como a su estructura, al podcast conversacional. Para terminar, esta triangulación metodológica se enriquece con un enfoque cualitativo descriptivo a través de entrevistas en profundidad a los comunicadores que forman parte del proyecto. Cabe destacar que la entrevista de investigación pretende recoger tanto de manera individual como cooperativa la máxima información con el fin de determinar el comportamiento y los valores del individuo, siguiendo así autores como Delgado y Gutiérrez. Con respecto al propio marco teórico, para analizar el paradigma digital al que nos referimos, tenemos que destacar que el cambiante ecosistema digital, así como sus plataformas, soportes y hábitos de consumo, han generado nuevos formatos multimedia que abren las posibilidades de expansión informativa, así como el cumplimiento de sus fines, que radican en obtener la mayor exposición posible para lograr una mayor eficacia en la penetración del mensaje. En la actualidad es innegable la influencia del ecosistema digital y concretamente de las redes sociales como vías de acceso a la información para la población joven, que considera como aspectos atractivos y positivos no solo que sea de fácil acceso, sino que les garanticen cierto anonimato, como determina Basque. Indudablemente la sociedad evoluciona hacia otras formas nuevas de comunicación y gracias a autores como Wong han denominado a esta transformación la cuarta revolución industrial. En 2023 el podcast ha encadenado su cuarto año consecutivo de crecimiento con cada vez más usuarios que lo conocen, llegando casi al 86% y lo consume casi un 60%. En el último año los internautas que escuchan podcast a diario han crecido casi un 15%. Las temáticas favoritas de escucha son entretenimiento, comedia, cultura, educación y salud y forma física. Con respecto a la gente joven, la escucha de podcast ha crecido 7 puntos porcentuales en el último año y alcanza ya el 62%. Además, el consumo se afianza hasta los 44 años de edad. Asimismo, la llegada del videopodcast ha convertido en un formato multimedia que ha crecido casi un 25%. El videopodcast vemos que se convierte en un nuevo formato que en plataformas como Instagram atrae a un público que luego busca el trasvase a la escucha de formatos exclusivamente sonoros. Concretamente, los jóvenes de la generación Z, entre 8 y 23 años, priorizan los formatos cortos para el entretenimiento, pero valoran los largos para conectar y encontrar profundidad. El podcast conversacional lidera las preferencias sobre tipos de contenido junto a los efímeros, que aunque son más adictivos, como memes o clips de vídeo. Así es como lo refleja el estudio de entretenimiento de la generación Z elaborado por la consultora Massin y Darwin and Bern. Con respecto a la comunicación y a la salud, vemos que cuando los proyectos audiovisuales buscan concienciar, educar o transmitir conocimientos, el formato, su estrategia y las plataformas de distribución y su estructura comunicativa son esenciales. En el caso de Diabetes X, creado como hemos dicho por Periodistas 360 para el laboratorio Dexcom, busca aprovechar el interés del podcast conversacional y el formato del video podcast con el mensaje de personalidades relevantes en redes sociales para compartir experiencias entre la comunidad diabética en campos como el deporte, la nutrición o la vida social. El formato del podcast va más allá de la exclusiva experiencia del audio y se nutre de otros como el videopodcast para poder acceder a soportes de consumo donde la imagen se impone y en los que sobre todo las generaciones más jóvenes están presentes de manera mayoritaria.
Más allá de los podcasts dedicados a la diabetes con expertos y científicos en este área, Diabetes X pretende acercar las vivencias de sus presentadores en conversaciones naturales y próximas, buscando los insights, es decir, verdades universales y comunes con los que la comunidad diabética se acerca a sus plataformas y a sus hábitos de consumo. En Diabetes X hemos hecho un análisis de los capítulos hasta ahora publicados y que de momento son el capítulo 0 y 3 capítulos que ya se han publicado con diferentes temáticas. De momento, como decimos, es un estudio, una investigación que todavía está en proceso, pero ya tenemos algunos datos, algunos resultados que pueden inducir un poco cuál va a ser la conclusión o las conclusiones a las que podamos llegar. En primer lugar, el audio es el formato por excelencia, es el formato primigenio, es el formato matriz al que en este caso Diabetes X quiere que los usuarios acudan. Y el vídeo es el que se utiliza para la promoción únicamente en Instagram con fragmentos a modo vídeo podcast. Pero no hay un formato en vídeo podcast completo, no está el programa completo en plataformas como YouTube. Sí que se puede escuchar en YouTube, por ejemplo, pero no con la imagen, ¿no? La imagen se utiliza para la promoción en Instagram. La duración de los capítulos tiene una media aproximada de 20 minutos. Algunos oscilan en torno a los 25-26 minutos, pero la media está en torno a los 20 minutos. La estructura que tienen es una primera presentación con una voz femenina, reflexiva, que plantea temas, que plantea preguntas, que se externa al diálogo que luego hay en esa conversación, que son de 2 presentadores y en la que hay al final una reflexión de esa misma voz femenina sobre lo que se ha contado. Pero el grueso del podcast radica en la conversación entre 2 presentadores. Es un podcast conversacional, inducido porque hay preguntas de oyentes, en algunos casos preguntas que llegan a través del móvil, a través de preguntas que se han hecho a través de la página web o de consultas a través de mail, y también planteamientos orgánicos que hacen los propios presentadores sobre cuestiones, como decíamos antes, insights o verdades universales que vive la comunidad diabética y en su relación social con el resto de la población que no padece esta enfermedad, ¿no? Lo hacen con una comunicación muy natural, con un lenguaje muy coloquial basado en las experiencias y que se sale un poco de lo que es la comunicación en salud en diabetes, que siempre ha sido un poco más técnica y científica. El podcast se publica en las plataformas Spotify, que es donde generalmente más canal y más tráfico de oyentes hay, aunque también está en Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, y su periodicidad es quincenal. Es una estrategia de distribución expansiva, no se centran en una sola plataforma, sino que quieren ir a la mayor cantidad de plataformas posibles para que su mensaje cale y que llegue lo máximo posible. En cuanto a sus presentadores, hay algunos con una gran relevancia en Instagram en cuanto a número de seguidores, pero en todos ellos son referentes, son personalidades a las que la comunidad diabética valora y tiene como referencia. Sergio Castaño es uno de los presentadores de los programas, de una de las áreas temáticas. Él es enfermero y educador en diabetes y tiene 100.000 seguidores en Instagram. Paloma Benito es una paciente con diabetes tipo 1 y tiene 1.192 seguidores. Serafín Murillo es investigador en la unidad de diabetes y ejercicio, tiene 20.000 seguidores, algo más de 20.000 seguidores. Fernando Herrera, que es director de Team One y tiene 670 seguidores, y Iñaki Lorente, que es psicólogo y experto en diabetes, con 2.738 seguidores. Y por último, Aida Gámez, que aporta el papel de una paciente con diabetes, con 10.000 seguidores, un poquito más de 10.000 seguidores. La estructura del programa es que para promocionar su escucha en Instagram se usan, como decíamos antes, fragmentos en formato de video podcast. Suelen estar en torno al minuto, 2 minutos como máximo, nunca exceden de los 2 minutos, y lo hacen a través de la cuenta de Instagram de Dexcom España. Y lo que hemos podido observar es que tiene una gran cantidad de visualizaciones con respecto al número de seguidores que tiene la cuenta. A 1 de diciembre hemos visto 5 reels con 8.356 visualizaciones en el reel más reproducido, que es el primero de todos, y 3.569 visualizaciones el menos reproducido. Es un formato con 2 presentadores en torno a una temática y dentro de un bloque de contenido, que ahora contaremos más adelante. El podcast se divide en 3 bloques. Uno es que se llama Calculando Raciones, que hace referencia a la nutrición dentro de la comunidad diabética. Se viene en curvas, habla de deporte y de cómo trabajar el deporte dentro de lo que es la comunidad diabética, y Se me cae el mundo, donde hablan de las relaciones sociales con la diabetes, de cómo adaptarse y cómo aceptar esta patología. A 1 de diciembre, como decíamos, han publicado 3 capítulos, más un capítulo introductorio de Diabetes X, en el que hablan de una pequeña introducción de lo que van a contar en estos podcasts, la realidad de la diabetes,
que es el podcast que pertenece al bloque temático Se me cae el mundo. ¿Qué tengo que saber antes de hacer deporte? Que tiene que ver con la nutrición, con el deporte, en ese bloque temático que se viene en curvas, y mi postre sin azúcar dentro del bloque Calculando Raciones, que es más nutricional. En este sentido, estos podcasts y estos videopodcasts lo que generan es una conexión emocional con el oyente en cuanto a lo que significa entrar en la comunidad diabética y poder trabajar con la comunidad diabética pues temáticas o cuestiones o interrogantes que se plantean, o planteamientos y pensamientos que todos ellos han tenido. En base a esto, y luego estas conclusiones se tendrán que adaptar un poco a lo que sea el estudio total de todo este trabajo, que solamente a día de hoy tiene tres capítulos, pero que nos va a permitir hacer un análisis mucho más pormenorizado y más detallado. Podemos extraer ya algunas conclusiones. En primer lugar, las claves del éxito del podcast y del videopodcast es que tienen accesibilidad, diversidad y desarrollo tecnológico. Sí, podemos confirmar que los podcasts se afianzan como uno de los formatos predilectos para la audiencia, ya que ofrecen una forma conveniente y accesible de consumir contenido de audio. Se pueden escuchar en cualquier momento y permiten realizar otras tareas de manera simultánea. La tecnología también ha jugado un papel muy importante en el éxito de este formato, ya que plataformas como Spotify o Apple Podcast y otras aplicaciones facilitan el descubrimiento y la reproducción de podcasts, lo que ha ayudado a ampliar su audiencia y su popularidad. Por su parte, el éxito del videopodcast se debe a su atractivo visual, la conexión emocional que establece con la audiencia, la variedad de formatos disponibles, la accesibilidad tecnológica y la interacción en tiempo real son los factores que principalmente han contribuido a esta popularidad y a su crecimiento en los últimos años. Al tratar temáticas relacionadas con la salud, estos formatos brindan a los usuarios la posibilidad de aprender, entretenerse y entrar en contacto con experiencias similares a las suyas. En este sentido, permiten tener un enfoque más íntimo y personal, por lo que la audiencia puede desarrollar una conexión con los presentadores o con los invitados, lo que a su vez genera una sensación de comunidad y de pertenencia. Es esta creación de comunidad en la que sus integrantes se sienten parte de una experiencia común que les caracteriza y a su vez les diferencia de otros grupos, y es clave para entender el éxito de estos formatos. Esto sería todo. Sí que queremos matizar que, como he dicho en repetidas ocasiones, estamos trabajando en el estudio de campo, y según se publiquen nuevos capítulos podremos sacar conclusiones más detalladas, pero en líneas generales, viendo cómo se ha planteado el podcast, cuál es la estrategia de promoción en redes sociales con Instagram, sí que podemos avanzar que efectivamente se trata de un formato de comunicación en salud innovador, diferenciador, con el podcast conversacional, que es probablemente el podcast de mayor éxito actualmente en cuanto a formatos de podcast y que acerca mucho a la generación Z, y que sobre todo trata de experiencias personales y con una comunicación y un lenguaje personal que se diferencia de otros tipos de comunicación en salud que ha habido hasta ahora y que aportan ese valor de comunidad dentro del mundo de la diabetes. Muchísimas gracias a la doctora Laura Zazo y a mí, Alfredo Arense, doctor de la Universidad Francisco de Vitoria, para que podáis, por supuesto, plantearnos cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier aclaración, que estamos a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias.